Nombre químico, NN-dimetiltriptamina. Nombre común, DMT, Dimitri. Psicodélico de la familia de las triptaminas. Entre el amplio número de enteógenos, el DMT es uno de los más populares en los ambientes más espirituales y místicos debido a su larga historia de uso en las culturas precolombinas. Uno de los más antiguos registros de uso de DMT en el pasado se halló en el sitio arqueológico Chavín de Huántar en Perú, donde el análisis a un tubo de rapé datado de entre el 1200 y el 400 a.C. arrojó rastros de nicotina de las plantas de tabaco, y rastros de semillas de vilca, las cuales contienen como componente psicoactivo principal la bufotenina y en menor medida el DMT y el 5-meo-DMT. El ejemplar más remoto de este tipo data del 2130 a.C., encontrado en pipas hechas de huesos de puma, descubiertas en el yacimiento arqueológico Inca Cueva, en la ciudad de Amahuaca en Puna, Jujuy, Argentina. En estas culturas el uso de estos psicoactivos era algo reservado, y los efectos alucinógenos eran vistos como prueba de comunión con espíritus, dioses y ancestros, reforzando la posición de liderazgo de los consumidores. Ganando notoriedad en los 80s por los discursos de Terence McKenna, se catapultó a la fama gracias al libro de Rick Strassman, el primer científico en someterse a sí mismo al uso clínico y con fines de investigación del DMT, publicando en 2001 el libro DMT, La molécula espiritual. Sus teorías propuestas en este libro se han diseminado por el Internet masivamente, como el misterio de las experiencias del DMT endógeno producido en el cuerpo humano desde la glándula pineal, durante el sueño, durante el nacimiento y durante la muerte, aunque algunas de estas hipótesis han sido puestas en entredicho. Por ejemplo, no hay pruebas de que el DMT tenga relación directa con los sueños o la muerte, o de que se produzca desde la glándula pineal exclusivamente. Esta es una teoría de Strassman debido a su previo interés por este órgano del cuerpo. Lo que sí sabemos objetivamente es que el DMT se produce naturalmente en el cuerpo humano y de otros mamíferos, encontrándose en el cerebro de las ratas y en el fluido cerebroespinal humano. La enzima necesaria para su producción se ve expresada en la corteza cerebral, los plexos coroideos y la glándula pineal. Aunque no parece tener una función observable en las funciones neuronales modernas, se ha propuesto que en el pasado podría haberse tratado de un neuromodulador que secretaba el psicodélico durante las fases de sueño REM. Los métodos de consumo son múltiples, pero como suele ser normal, los más comunes suelen ser en formato fumado, vaporizado o por vía oral. En este último caso, el cuerpo humano posee unas enzimas llamadas monoaminooxidasa, las cuales regulan el sistema nervioso mediante la degradación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, neutralizando los efectos psicoactivos del DMT en gran medida debido a su metabolización acelerada. Por ello el consumo oral de DMT es preparado junto a otras triptaminas y, especialmente, inhibidores de la monoaminooxidasa. Esta combinación es comúnmente conocida como el preparado ayahuasca, existiendo otra droga, la changa, apodada la ayahuasca fumable al ser una mezcla de plantas que contienen DMT y maos que se consume fumándose. La dosis promedio para sentir los efectos es de 2 a 5 miligramos, agravándose entre los 10 a 20 miligramos, y siendo una dosis estándar de entre 20 a 40 miligramos. Las dosis altas se consideran desde los 40 a 60 miligramos para arriba. A diferencia de los psicotrópicos más populares como el ácido, los efectos del DMT, fumado, tienen una duración total de entre 6 a 20 minutos. Un tiempo razonablemente corto, hasta que te das cuenta de que una de las alucinaciones más comunes conlleva la pérdida de la propiocepción y la cronocepción. Es decir, tras aproximadamente un minuto, empezarás a sentir los efectos, alcanzando el pico del viaje sobre los 2 minutos, seguidos por unos 15 minutos de experiencias profundamente inmersivas que pueden sentirse incluso eternas. El mundo es reemplazado por visiones calidoscópicas, manifestándose alucinaciones auditivas y visuales patentes. Pasado este tiempo la bajada de los fenómenos dura unos 5 minutos, proseguidos por entre 15 a 60 minutos de efectos secundarios. Se debe destacar que el consumo de derivados del DMT como la changa suelen durar más tiempo y requerir menores dosis para funcionar. Los fumadores reconocen que el humo de este enteógeno es particularmente plástico y denso, sintiéndose pesado en los pulmones. Debido a la veloz acción del DMT, los usuarios frecuentes recomiendan aspirar todo el humo posible profundamente en una sola respiración y rápidamente, ya que es posible que los efectos comiencen incluso antes de dar una segunda calada.
El método más efectivo y recomendado para su consumo es en una pipa de vidrio precalentada y con un segundo filtro para evitar quemar los cristales. No se recomienda su uso en pacientes potenciales de esquizofrenia o trastornos que tengan entre sus síntomas la psicosis, pues la integración de las experiencias alucinatorias es marcadamente compleja incluso para las mentes sanas, y no es infrecuente la descripción de sentir un miedo profundo e irrefrenable durante los viajes de DMT. El reporte indica que el usuario tenía 18 años al momento del consumo en 2010, y pesaba 68 kilos. La dosis, de 30 miligramos, fue fumada, dándose aspiraciones y microdosis previas. Este es un reporte de viaje que escribí para unos amigos, y ahora lo paso al nexo. ¿A qué me refiero cuando digo exhalando hacia el universo? Literalmente, a exhalar mi mente, alma y cuerpo hacia y a través del universo. Sobrepasé los límites del DMT por primera vez. Había conseguido 1 gramo y había tenido incontables experiencias que la mayoría llamaría visualmente intensas y viajes mentales por mí mismo, y también había experimentado el gusto de dar y compartir estas experiencias con otros compañeros a mi alrededor. Hice sobre todo lo que se conoce como viajes de microdosis, significando que yo y otros consumíamos continuamente lo justo para sentir una capa de la energía, paz, belleza y serenidad que da el que el DMT tome control de tu cuerpo, ambiente y entorno por cuanto deseáramos. Alrededor de media hora a 1 hora entera usualmente. Consideren que un buen viaje normalmente dura solo unos 10 minutos. Esos momentos son incomparables con cualquier otra cosa que puedas experimentar siempre que estés en el espacio mental correcto, con los amigos adecuados, y la mentalidad adecuada. El cuarto en el que estamos y la realidad presente se ve plagada de texturas y fractales que danzan en torno a nosotros. Colores y formas se sobreponen, todo en el universo se siente correcto y en paz, todo es simplemente hermoso, y compartimos este momento entre 1 o 2 amigos. Hacer esto en solitario se volvió aburrido y poco interesante en cierto punto a decir verdad. Podía ver todo mi cuarto transformándose y colapsando sobre mí, pero era absolutamente indiferente a ello. No me afectaba, era imperturbable emocionalmente. No sentía nada, ni me importaba. Solo esperaba a que se fuese porque ya era irrelevante de cierta forma. El DMT había perdido su magia. Mi deseo, sin embargo, era sobrepasar los límites con mi última dosis del gramo al menos una vez, pues quería experimentar este Dimster en todo su potencial. La noche pasada alrededor de las 3 de la mañana decidí hacer una sesión con 4 amigos para terminarnos el DMT que quedaba. No había mucho, y sabía que las chances de alcanzar ese estado eran mínimas, pero darle a los demás la oportunidad de intentar esta sustancia es algo de lo que me enorgullecía. El plan era meterme una microdosis para que todos tuvieran su oportunidad de experimentar las visuales. Eran personas que solo habían fumado marihuana en el pasado y ahora estaban dando el salto a uno de los psicodélicos más absolutamente poderosos del mundo. Un gran salto, de ahí mi técnica de darnos microdosis, para que nadie se sintiese sobrecogido por los efectos, aunque es difícil evadir esa sensación de terror cuando nunca experimentaste algo ni de cerca parecido. Nos tiramos en los sillones y todas las luces estaban apagadas. En el centro del cuarto había una lámpara de lava grande sobre una mesa, dando a la habitación un resplandor y aura profundos. La atmósfera se creó a base de un soundtrack de naturaleza serena y calmada para mejorar el ambiente. De los 4, 2 disfrutaron microviajes. Todo muy lindo, bajo control, en el sentido de que no se paniquearon. En general una experiencia espléndida para ellos. Uno de mis amigos supuestamente no sintió nada. Creo que debió ser el miedo al poder de la sustancia que le causó un bloqueo mental que no le dejó sentir nada más que una sensación. Con frecuencia él siempre evitaba dar más caladas, pero luego volvía a probar y volvía a dejarlo. Siento que tenía miedo, pero solo él sabrá lo que sentía. Mi último amigo, el más extravagante, me imploró probar un poco más después de saber de mis microdosis y las experiencias de los demás durante la noche, y terminó experimentando más de lo que esperaba. Su noche terminó de forma bastante intensa por lo que vimos. Se rehusó a decirnos exactamente qué había pasado, pero insistía en que estaba bien. Se metió una dosis, se viajó, y luego se acostó mientras lloraba por el resto de la noche. Luego de un hermoso microviaje y la pipa siendo pasada por la ronda de nuevo, me tomé la última calada de la noche.
La belleza del DMT yace en que te puede sorprender cuando menos te lo esperas. A veces la dosis en sí no importa. Un viaje de 30 miligramos puede ser tan poderoso como un viaje de 100 miligramos, y eso fue lo que pasó. Se cumplió mi deseo. Mientras contenía mi inhalación, pude sentir que algo sería diferente esta vez. Algo más intenso, más allá de la capa de visuales que solía consumirme. Solo recuerdo contener la respiración, sentir los pulmones y el pecho apretados en una sensación de ahogo que de golpe desapareció, sin haber exhalado en ningún momento. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo. Empezó a vibrar. Y se volvió más ligero que nunca. Era como si una corriente de viento y aire me estuviesen atravesando, arrancándome de mi cuerpo. Me sentía abandonando mi cuerpo y volando fuera de la fisicalidad. Alguien en el cuarto me preguntó si estaba viajándome. Y yo, en un tono burlón, como si fuese una pregunta estúpida, me preguntaba: ¿estoy viajado? ¿Estoy viajando? Había una aceptación interna a la respuesta, sin palabras. Era un sí. Un sí muy claro. Había estado esperando mucho tiempo por esto, estaba ansioso, y al mismo tiempo asustado de haber llegado tan lejos. Empecé a decir: está pasando, está pasando. Fue ahí cuando toda esta realidad, esta humanidad, la Tierra, todo lo que conocemos, dejó de existir. Fui extraído de manera completa y absoluta de la existencia. No tenía ojos, no podía abrirlos ni podía cerrarlos, no tenía nada. Mi visión fue completamente consumida. Lo que vi fue tan real como la pantalla de la computadora que están observando. Me pusieron en una habitación infinitamente alta, que estaba toda decorada en un patrón de ajedrez blanco y negro, con una criatura mirándome fijamente a los ojos. Era una especie de ser reptil con una cola y ojos enormes, a meros centímetros de mi rostro, mirándome con una sonrisa diabólica. Era casi invisible. Se le veía casi perfectamente camuflado con el patrón de ajedrez de alrededor. Mientras me miraba, no sé si fue él quien me preguntó o si fue una pregunta interna, pero algo preguntó. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz ahora mismo? O en otras palabras, si estaba satisfecho con el techo que había atravesado. ¿Estaba satisfecho con este nivel de viaje? Dije. Sí, siempre estoy feliz. Cuando dije eso fue un momento clave. Lo estaba diciendo de tal forma que significaba que siempre querría ser feliz, y que siempre deberíamos ser felices. La vida está para ser disfrutada y ser felices. Me veo a mí mismo como una persona feliz, y varias personas me ven a mí mismo como alguien feliz, y yo quiero ser la persona feliz. Miré hacia el sendero con patrones de ajedrez, y estaba en un shock y asombro totales. Dejé salir una expresión que sonó lenta, profunda, serena, aireada y deífica, solo diciendo: wow. No hay forma de expresar el sentimiento, de darme cuenta lo que estaba sucediendo, y no había una situación más adecuada donde usar genuinamente la expresión wow. Sin embargo, el miedo me atrapó en este punto. Un miedo intenso, profundo y genuino me embargó cuando me di cuenta de que no tenía en absoluto ningún control sobre lo que estaba sucediendo. Un miedo que nunca había experimentado. Registré que me habían sacado de la realidad. Estaba en shock y quería regresar. Estaba asustado, muy asustado. Peleé contra esta realidad para intentar regresar a la realidad, y de algún modo logré levantarme del sillón para intentar tener un ancla a la tierra. Cuando me levanté sucedió una de las cosas más intensas que jamás me han ocurrido. Me paré, y cuando miré al suelo, no había nada. No había nada debajo de mí, ni sobre mí. Tampoco a mi alrededor. Ni piso ni suelo, ni techo ni terraza ni nada. Estaba flotando en un vasto espacio oscuro de dimensiones infinitas. Estaba flotando en el centro del universo. Pensar y escribir sobre esto todavía me infunde una incomodidad tremenda. Aunque no había un yo físico, miraba alrededor, levantaba los brazos lado a lado y tomé la inhalación más profunda y vasta que uno podría tomar nunca. No tenía diafragma. La respiración era tan profunda, refrescante, limpia y pura, tan deslumbrante a lo largo de todo mi cuerpo, que sobrepasó el ser una respiración física. Purificó mi ser físico. Podía sentir la ráfaga bajando por mi espalda. El aire no estaba pasando a través del vacío, sino a través de mí. No soy religioso ni creo mucho en Dios, pero la mejor forma de ponerlo es esta. Esta inhalación fue como si Dios mismo me estuviera insuflando el aire directo a mi ser. Y con toda inhalación, viene la exhalación. Exhalé hacia el universo. Desearía poder comunicar esta exhalación, explicar cómo se sintió. Ojalá todo el mundo pudiera entenderlo. Dejé caer los brazos, y el aire me liberó. Me limpió.
Hizo eco a través de mí y del universo por toda la eternidad. Llenó la vastedad que me rodeaba. Una respiración tan poderosa que podía soplar el planeta Tierra y el sistema solar entero a través de todo el cosmos. La respiración era casi mecánica. Sonaba irreal. Es un sonido que nunca podrá ser recreado ni será posible oír en esta tierra o realidad. Habría estado respirando así por siempre, pero entre cada exhalación e inhalación me sobrecogía un profundo terror. Era como si Dios mismo estuviese en mi cuerpo, ejecutando estas acciones por mí. Con cada aliento me planteaba si sobreviviría de cierto modo. Con cada respiro era recordado de la vastedad en la que me hallaba flotando, y del infinito poder sobrecogedor que me había consumido. Mi miedo a lo largo de este viaje, ese querer permanecer en la realidad, me mantuvo anclado al mundo entre cada aliento. Caminé a mi cuarto, aún estando prácticamente en otra realidad, y me quedé parado en el umbral de donde venía la hermosa música de ambiente que estábamos oyendo. Mi habitación no era mi habitación. Había un tinte azulado cubriéndolo todo, y no había un solo objeto que fuese reconocible individualmente. Me quedé parado y no recuerdo mucho más después de esto, porque lo que le siguió fue mi mente a miles de kilómetros por hora. Recuerdo experimentar una intensa sensación de extrema felicidad. Una felicidad superior a cualquier éxtasis que haya tomado nunca. Finalmente me rompí y empecé a llorar. Me agarré el rostro, me puse las manos en la boca, abracé mi cuerpo, lo sentí, y lo acepté en su entereza. No me podía creer todo lo que acababa de suceder. Se sintió como renacer. Tras estar un rato parado en la puerta un rato, sin recordar mucho de lo que había pasado, caminé a la sala de estar desde donde mis amigos habían estado mirándome todo este rato. Me senté en una silla, me calmé, y recibí todas las visiones. Había imágenes y rostros bailando por la alfombra que me relajaron. Estaba bañado en sudor y lágrimas. Sentía que había pasado por la montaña rusa emocional más intensa de mi vida, como si me hubiesen arrastrado por el universo y hubiese regresado. Estaba procesando todo. No podía consolidar todo lo que acababa de ver, lo que acababa de suceder. No había forma. Todo lo que había experimentado estaba más allá de cualquier cosa imaginable. Algunas imágenes se me habían grabado en la cabeza, y recordarlas me hacían llorar en el acto. Quería que todos supieran, que entendieran, qué era lo que había visto, porque es simplemente inconcebible. Empecé a disculparme con todos mis amigos por exponerlos a esta locura, por hacerlos verme en este estado de ánimo tan maníaco, pero pensé que, de alguna forma, era lo correcto y lo mejor que me vieran así. Pudieron observar a alguien rompiendo los límites, viendo lo que el DMT puede hacer realmente, y eso es algo que la mayoría no puede hacer. Respetar esta sustancia. Es algo tan intenso que no pude simplemente saltar a ella o prepararme de ninguna manera, sin importar cuántas experiencias con drogas hubiera tenido en el pasado. Ya llegados a este estadio no es algo que vaya a querer repetir por diversión. Después de este viaje no creo que quiera volver a viajar a esa realidad alternativa. Cada viaje que me he marcado con el DMT palidece en comparación con esta ruptura. Hasta aquí no había concebido el poder de este alucinógeno, hasta que lo sufrí. Es una profunda experiencia que me dejó pensando por días, y pensar sobre el viaje me trae de nuevo a él. Terminamos la noche a las 7:30 de la noche, con un compañero de cuarto metiéndose una microdosis de la resina que quedaba en la pipa. Fue una experiencia surreal hablar con él sobre nuestros viajes y las cosas que vimos, como nuestra existencia, cómo estamos conectados, etc. Fue una de las noches más intensas de mi vida. El reporte no indica la edad de la usuaria al momento del consumo en 2004. Pesaba 54 kilos. La dosis tampoco fue especificada, pero se estima que fue alta debido al método, inhalando los humos de cristales. Esto fue escrito 3 días tras el viaje. Tuve una experiencia con mi amigo Dimitri, que me dejó horriblemente quemada. Probablemente me dejó el cerebro frito para el resto de mi vida. Estaba en casa de un amigo un viernes con otras 8 personas. Estábamos proyectando imágenes viajantes y teníamos la luz baja. Alguien sacó DMT. Nunca había probado, pero pensé, ¿por qué no? La pipa, que ya había sido usada, probablemente con algunos restos aún en ella, fue sostenida contra mis labios, la calentaron directamente, y los escuché repitiendo inhala, inhala, inhala. Y entonces mi cerebro empezó a gritar.
La experiencia en sí fue como si alguien hubiese trastocado mis 5 sentidos entre sí, poniendo mi cerebro en un bucle de retroalimentación infinito. Imaginen retroalimentación de audio aplicada a tus sentidos entremezclados. No hubo elfos, ni materia oscura. No había una habitación, gente, sillas o nada que no fuese mi propia mente mirándose a sí misma, mirarse a sí misma, mirándose así. No estoy hablando metafóricamente. Esta era mi realidad física y kinestésica siendo brutalmente arrancada de mí. Tenía un concepto, pues no podía pensar, que 5 minutos más de esto me derretiría el cerebro, y moriría. Y me di cuenta de algo. La muerte no podría salvarme. Estaría en este estado hasta que el universo llegase a su fin. Fue la experiencia más terrorífica que jamás pude sufrir o imaginar. Cuando volví en mí me dijeron que empecé a gritar a todo pulmón por 3 minutos seguidos. Me había mordido la mano tan fuerte que tenía magulladuras en 10 puntos distintos, me había lastimado un nervio del meñique, y tenía un diente flojo. Me había golpeado en el rostro dejándome un moretón, me había rasgado toda la cara, un ojo y ambos párpados. Me dolía el tobillo izquierdo y las costillas del lado derecho. Tenía la garganta irritada y al día siguiente me dio un resfriado. Aunque creo que eso último fue mi culpa. Olvidé lo que había experimentado directamente después de sufrirlo, y le tomó a mi cerebro un par de días rellenar los huecos, aunque sigo sin recordar haberme puesto a gritar y a lastimarme. Alguien me preguntó directamente después si había sido un mal viaje, a lo que dije que no. Esta fue una mentira patente, pero me tomó un día entero darme cuenta. Desafortunadamente, esto resultó en que sufriese horribles sueños donde revivía la experiencia, dejándome aterrada, temblando y viendo cosas tras despertar. Del mismo modo que estar borracho se siente como haber tomado alcohol, estos sueños se sentía como si hubiese tomado DMT. Se sentían idénticos al viaje. Debido a las ráfagas de adrenalina de las 4 de la mañana, me despierto por las mañanas débil y exhausta con el nivel de azúcar en sangre bajo. El resfriado no ayuda en este sentido. El sábado fue un desastre. Me levanté y fui a una secundaria a dar una charla sobre arte interactivo, y luego olvidé que había dado esa charla por el resto del día. Terminé sintiendo que había soñado el día entero. El domingo lo llevé mejor, pero seguía sintiéndome rara. Desarrollé, con suerte temporalmente, un miedo a la oscuridad que creo relacionado con mis pesadillas. Cada día me ha tomado la mitad del día deshacerme de la ansiedad de la noche anterior. Amo la realidad. He visitado la alternativa, y de momento, prefiero quedarme aquí. Mi cerebro se siente crudo, y el regusto de terror y horror que sentí me ha hecho difícil funcionar cuando estoy despierta. Sigo diciéndome a mí mismo que fue todo un sueño hasta creérmelo. Lo he tomado con calma. No trabajé este fin de semana, y fui a la Ribera, el spa y una sesión de meditación budista. Me ayudó. Las lecciones. 1. Si prueban esta mierda, háganlo en un entorno seguro. Piénsenlo seriamente. Entre otras cosas, deberías estar sentado en el suelo. Piensa sobre qué tan estresado te encuentras y cómo te sientes. 2. Siempre sé específico sobre cuánto quieres. Y siempre pregunta a la otra persona cuánto quieren. Creo que una buena parte de este mal viaje fue la cantidad. Era mi primera vez, y hay algunas cosas para las que uno debería primero calentar. 3. Intercede. Si ves que no se respetan estas 2 primeras reglas, detén el procedimiento. 4. De nuevo, intercede. Nadie vio que me estaba mordiendo, pero alguien debería haberse fijado. Me terminaron refrenando, pero probablemente deberían haberlo hecho antes. Tuve suerte de no haberme hecho ningún daño mayor. Sé que algunas personas procesan mejor las cosas y puede ser natural, pero mejor no correr riesgos. 5. Piensa. Esto no es un juguete. ¿Quieres tomar el riesgo?
En mi caso no se abrieron ningunas puertas, y aunque aprendí un par de cosas, no eran la clase de temas de los que la gente habla cuando se refieren a descubrir cosas de ti mismo. 3 días después ya me encontraba mejor. Creo que los peores sueños ya pasaron, y aunque sé que continuarán por un tiempo, espero que decrezcan en severidad. Escribo esto esperando que nadie más tenga que sufrir lo mismo. Mi novio me preguntó si esta experiencia fue abusiva o terapéutica, y sin dudarlo, le dije: abusiva. Pasadas 2 semanas, decidí intentar fumar algo de marihuana. Fue un error. Empezó a tornarse turbio muy rápido, y mi corazón empezó a bombear demasiado rápido y me asusté. Mi mapa corporal se distorsionó y me desorienté. Me levanté, respiré despacio, y caminé un poco. Le conté a mis amigos lo que estaba pasando y me ayudaron a distraerme hasta que me sentí mejor. Lamentablemente, esto también trajo las pesadillas y las alucinaciones en mitad de la noche durante otros 3 días. Nunca había tenido problemas con el porro en el pasado, y esta era la hierba que había fumado ya varias veces en el pasado. No sé si fue una especie de flashback o solo mi sistema de serotonina diciendo jódete, pero parece que voy a tener que pausar el consumo de cualquier cosa que no sea una cerveza por un tiempo. El reporte no indica la edad del usuario al momento del consumo en 2001. Pesaba 79 kilos. La dosis, de 30 miligramos, fue fumada. Intenté esto hace un par de años, pero salió mal porque el humo me pegó muy fuerte. Lo siguiente es un recuento de mi segundo intento, y primera experiencia, con DMT. En el pasado he tratado con grandes cantidades de LSD y hongos, considerándome bien experimentando en términos de la psicodelia. Habiendo tomado más de 10 gramos de hongos en más de una ocasión, sentía que siempre podría recordarme a mí mismo que yo, como el observador, había tomado la decisión. Esta es una idea ridícula. Mi compañero y bien llamado guía de viajes, era un sabio hombre en sus 50s, yo tenía 30, y me había introducido al peyote. Habíamos concordado en que la experiencia debía llevarse a cabo en su hogar, y todos los pasos previaje habían sido tomados con precaución, o sea, tener el estómago vacío, meditar, y el resto. En este punto debo intervenir para adelantar que, hasta esta experiencia, todas mis meditaciones no habían sido más que una fachada, aunque aún no lo sabía. Simplemente pensaba sobre mí mismo. Muy duro. Incluso algunas de las experiencias más difíciles que había tenido con hongos no me habían purgado de mis ahondados sentimientos de ineptitud, y considero importante mencionarlo porque no entendía algo muy crucial, esto siendo que no estaba probando el DMT para aprender, sino más bien, para probarme algo a mí mismo. Esto es muy poco sabio. Fumamos los cristales de una pipa. Logré sacar bastante del final de la pipa, y aún así, intenté mantener el humo, pero no pude. Exhalé, medio esperando recibir lo que se llama una dosis de museo del compuesto. Había leído mucha literatura sobre el DMT. No puedo decir que nada se acerque a describir adecuadamente los elementos más minúsculos de la experiencia. No noté nada en términos de distorsiones antes de que mi mente se fuese. Es muy difícil relacionar al sentimiento a palabras. Imaginen entender su propia mente como un mapa, una pequeña representación de una idea enorme, y de repente descubrir que, de hecho, ese mapa puede doblarse, y estuvo doblado todo este tiempo. Sentí que mi mente era plana y muy insuficiente, y que había sido doblado y, por decirlo de alguna manera, hecho a un lado hacía siglos, hacía una eternidad, porque había sido descartado. Era efluente. Era un remanente de un tema mayor, una vez posible, pero ahora arruinado y roto, y como una entidad consciente, no podía ser destruido, solo entretenido. La diversión terminó cuando la oclusión de su propósito llegó a su fin, y me volví consciente de mi soledad. Esta fue inmediata y poderosa. No recuerdo la transición al vacío. No hubo colores o visiones tradicionales. Me di cuenta de inmediato de que me había envenenado a mí mismo, y esto no era un viaje de DMT para nada. Me había muerto. Este periodo de tiempo es imposible de entender. No se puede entender la carencia de la sensación del tiempo pasando.
Nada era lineal, y mis ideas parecían venir a intervalos imposibles. Mi cerebro había sido asesinado, y lo sabía porque no podía pensar, solo sentir esa vergüenza y soledad apabullantes. En un punto creí que, en algún lugar, estaba vivo, pero esto no era posible, porque era una excreción de un pensamiento descartado, de nulo valor como para ser retenido. Fue una conclusión preconcebida el que me destruiría a mí mismo. Esto siguió por siempre. Hasta que apareció en la vastedad un pequeño punto lumínico. Recuerdo darme cuenta de que no me había muerto, pero sí lo había estado. Luego, no muerto, pero durmiente. Durmiente, a punto de nacer. La sensación de volar no es una descripción adecuada a la sensación que acompañaba mi movimiento hacia el punto, que era dorado, y, para mi sorpresa, era realmente metálico. Llegué de inmediato a su fuente, el ADN de un escarabajo, un constructo, un insecto de dimensiones imposibles, de kilómetros de diámetro y circunferencia. La piel de la coraza estaba pulida hasta el brillar, y delgada hasta el punto de la transparencia. Pude ver pequeñas, interminables configuraciones de engranajes y piñones justo debajo de su ala dorada, pequeños puntos de luz alienígenas se disparaban de lo que eran puntos moleculares de energía cognitiva, imposibles en color y detalle. Billones y billones de engranajes de precisión entrelazándose cuidadosamente, generando la conciencia, la cual estaba atravesando una ruta planeada, terrorífica en su complejidad, pero preciosa en su exactitud. Seguí un punto hasta la cima del enorme cuerpo del escarabajo, y había una calidez. Tenía una cabeza humana pequeñita, del tamaño de una canica, anclada al cuerpo a través de una serie de cadenas de ADN que se habían transformado en metal claro. La cabeza estaba inconsciente de mi presencia, y tenía una pequeña boca que abrió para hablar. De esta vino un maduro rayo de pensamiento, que había empezado de un engranaje cognitivo en el estómago del insecto, años atrás, creciendo hasta llegar a la cabeza, transmutando en una forma concentrada de luz de fosfeno. El rayo se vertió desde su pequeña boca, y se volvió en un estacato de una, icónico, en secciones que crecían, como las ideas, e hipnotizábanme para permitirme ser envuelto por un verde salpicado, ahora una geometría de cognición pura sin ego, con un destino fijo. Monté esta idea singular, consciente de su pureza y claridad, y sobre todo, su sentido del propósito, ya que no estaba consciente de mi presencia, y cayó a un montaje violeta de cabezas dislocadas y etéreas que esperaban su llegada. De repente me hallaba dentro de un cerebro. Me volví consciente de la fisicalidad de la idea, la cual se trataba de una nota musical. Fue revelado ante mí entonces, a través de una gran pantalla anclada a una pared resplandeciente, que este era el cerebro de Bach, y la idea era una en una marea de otras, y cayó desde su mano temblorosa en una habitación con pesadas cortinas, vagamente iluminada por las chisporroteantes luces de las velas, hasta la punta de su bolígrafo, donde se transcribía en tinta, solidificándose para toda la eternidad. Esto, me di cuenta, ocurrió concurrentemente a la audición de esta exacta nota, en esa exacta pieza musical, el segundo de los 6 motetes. El cual en algún pasado elusivo había enlistado en el CD que había puesto para viajarme, revisitando ese preciso momento, que ocurrió exacta y únicamente entonces, y el universo requirió de la creación de la cognición y la recepción de la misma, solo para oír una nota, exactamente entonces y en ese preciso modo. Miré la transcripción a través de desde una nave espacial, y me di cuenta de que estaba disminuido por mi propia ansia de volverme un estenógrafo de la música, pues soy un músico. Mi propia música sonaba como ruido. Vi la fatiga en la frente arrugada del gran maestro, Johann Sebastian Bach, mientras recibía los rayos del conocimiento, y su música vivía. Desde ahí un pequeño hombre sentado en una planta me dijo que era mediocre, y que por sí misma mi mediocridad tenía una función, que era la de definir lo que es grande y lo que no lo es, pues ¿cómo puede la grandeza serlo si es común? Yo, en mi mediocridad, era un necesario elemento de la grandeza, y esto alivió mi espíritu. Me encontraba a estas alturas tirado en un sofá, con la sensación lejana de haber tomado una droga, y me di cuenta de que mi corazón no latía, y que estaba intentando entrar a mi propio cuerpo. Vi claramente el miedo en mis ojos, y me entristeció mi propia debilidad.
Me empecé a preocupar por mis mentiras. Todo lo que eran mentiras. Incluso estar acostado, estar yaciendo, siempre tirado. Mi existencia era un cúmulo enredado de mentiras cancelándose entre sí, esforzándose por tener algún sentido, sobreviviendo a base de la energía que otros le daban cuando volteaban a mirar al raro que no podía decir su verdad. Así me había mentido sobre el DMT, y no era un alucinógeno, era un veneno, usado por mentirosos para destruirse a sí mismos. Vi mentiras salir de mi boca. Eran 100 pies brillantes gigantes, espantosamente relacionados en un modo mutante con los gloriosos insectos de la cognición, pero bastardizados y rebajados. Veía engranajes rotos en sus grotescos cuerpos, y salían de mi propia boca mientras yacía ahí tendido, inmóvil. Entonces descubrí que estaban siendo expurgados de mí. Estaba pasando por una forma de exorcismo, y de inmediato me vi consciente de un carnero en un monte de pastos purpúreos, más allá de un arroyo de hermosas geometrías microscópicas. El carnero tenía ojos por toda su cabeza, y a su lado había un caballo de unos 3 metros a la altura de su hombro, respirando con fuerza. El caballo miraba, y luego corrió hacia un horizonte grisáceo, mientras en lo alto un sol plateado giraba en silencio. El carnero había conducido las mentiras fuera de mi cuerpo, y se aproximó al arroyo. Había máquinas en él, y me dijeron que no tocase el agua, pero que encontrase una forma de pasar por encima. Entendí que la cruz de Cristo no era una cruz, sino un cruce, del juicio a la salvación, y que las historias de la religión eran alegorías, formándose una y otra vez hasta que pudieran ser superpuestas sobre el marco de la maquinaria, que era mi propia sintaxis personal. Entendí la gloria, la importancia de la verdad. Esa verdad era que el miedo gobernaba mi existencia. ¿Podría ser la verdad la salvación? Fui guiado a mi suave, rosáceo cerebro por una libélula, pilotada por un hombre sin ojos. Es imposible transmitir correctamente a los oyentes el hecho de que todo lo anteriormente dicho sucedía simultáneamente, y aún así, en los ángulos correctos, y más aún, en una esquina de lo que estaba por descubrir, había una pila de polvo en el suelo, a donde cayeron mis ojos, adhiriéndose el polvo a ellos. Me levanté, pero no me moví. Mi brazo colgaba de un lado del sofá. Lo recuerdo. Y ahí estaba mi amigo, mirando una bola de putrefacta y regurgitada estupidez, tal vez la televisión, y estaba inconsciente de mi miedo y asombro, pero giró su cabeza para mirarme. Esta era plana, y se desenrolló en lo que se giraba, porque no había profundidad, y él mismo carecía de profundidad, y había una piscina de ideas entre él y yo, y en esta piscina, una profundidad insondable, en la que se hallaba un monstruo. Como le digo a alguien, a cualquier persona, que nada hasta ahora se puede comparar a una iota de los simultáneos aspectos de la revelación dimensional, la ausencia del espacio-tiempo, y la simplicidad de la observación del vivir el ahí y el ahora de esa encarnación particular de lo que era y en lo que me convertí. La experiencia no puede compartirse. Leyendo lo que he escrito, entiendo que lo único que he hecho ha sido disminuir la experiencia, convirtiéndola en una versión escrita absurda e inadecuadamente de una versión cinemática de un evento no cinemático. ¿Qué digo entonces? Esta escritura parece el remanente de un tentáculo castigador, porque involucra la reintegración de un ego tan roto, y al mismo tiempo tan necesario para funcionar en el día a día, y estoy profundamente consciente de mis mentiras, ya que no puedo contar lo que sucedió realmente a ninguna audiencia, sin importar cuánto lo intente. Hubo durante la bajada un momento de belleza, cuando me volví consciente de los motetes sonando, todavía sonando, perfecta y nítidamente mientras yacía en el sofá, naciendo. Mucha gente habla de las tragedias de sus vidas en sus experiencias más profundas, donde éstas ocurren bajo la influencia de una droga. Esas personas son semillas sin regar. He tomado DMT en otras 2 ocasiones. Cada una más fantástica que la anterior. Indescriptible cada segundo. Encuentro que una parte de mí está convencida de que esta droga, esta molécula, está viva, estando alguna vez casada con nosotros y desde el divorcio de nuestros cuerpos, nos encontramos en un estado de duelo y aflicción. Luego me doy cuenta de que deseamos, como humanos, contacto. Cualquier tipo de contacto.
con nosotros mismos y con los que amamos, y ese contacto es muy huidizo, y aparentemente inadecuado, y aún así, cada toque y palabra de otro es una preciosa singularidad que nunca va a repetirse, solo menoscabada por la narración, luego por el recuerdo, finalmente desapareciendo. No puedo comunicar cómo mi experiencia con el DMT alteró mi existencia para siempre. Tras esta experiencia dejé la cocaína y el crack de verdad. Son mis enemigos. Esto lo aprendí de y por el DMT. Para aquellos que consideren probarlo, les diré que no consideren esta narración ni una minucia de lo que deben de esperar. No hay nada que pueda prepararte. No se compara al LSD, y aunque haya alguna conexión alegórica con los hongos, estos son como una película de la verdadera vida del DMT. He hablado con muchas personas incesantemente sobre mis experiencias, y quería compartir estos aspectos del infinito aquí, no por otra razón que estimular el pensamiento y la curiosidad. El DMT es más grande que yo.